Hace más de 2000 años, en una pequeña aldea llamada Nazaret, vivió un hombre cuya vida cambiaría el curso de la historia. Un hombre llamado Jesús Ampero. ¿Quién era realmente? ¿Fue el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el elegido para redimir a la humanidad? ¿O fue simplemente un hombre común, un maestro carismático cuyas enseñanzas fueron malinterpretadas a lo largo de los siglos? Esta es la pregunta que ha resonado a través del tiempo. Y hoy, viajaremos a través de los relatos bíblicos para buscar respuestas. Nuestra historia comienza no en un palacio, sino en un humilde pesebre. En Belén, el Evangelio de Lucas nos cuenta que un ángel se apareció a unos pastores en el campo, anunciando el nacimiento del Salvador. Al mismo tiempo, el Evangelio de Mateo relata la llegada de unos sabios de Oriente, guiados por una estrella, que vinieron a adorar al recién nacido Rey de los Judíos. Desde su nacimiento, los relatos bíblicos lo presentan como un evento extraordinario, rodeado de profecías y señales celestiales. ¿Era este el comienzo de una vida destinada a la grandeza divina? ¿O simplemente el inicio de la leyenda de un hombre notable? Poco se sabe de su juventud, excepto por un relato en el Evangelio de Lucas, donde un Jesús de 12 años asombra a los maestros del templo de Jerusalén con su entendimiento y sus preguntas. Luego, el silencio. Los textos bíblicos nos lo presentan de nuevo casi 2 décadas después, a la orilla del río Jordán. Allí, un profeta llamado Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba a las multitudes. Jesús se acercó para ser bautizado, y según los evangelios, en ese momento los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre él, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Para sus seguidores, este fue el momento de su unción, el inicio de su ministerio público. Para los escépticos, podría ser una interpretación simbólica de un momento de profunda revelación personal. Tras su bautismo, Jesús se retiró al desierto, donde, según se narra, fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Salió victorioso, fortalecido en su propósito. Fue entonces cuando comenzó a predicar. Su mensaje era radical y directo en arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recorrió las regiones de Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda la región, pero no eran solo sus palabras las que atraían a las multitudes. Los evangelios están repletos de relatos de milagros. Se dice que convirtió el agua en vino en una boda en Caná, su primer signo público. Alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Caminó sobre las aguas del mar de Galilea en medio de una tormenta. Devolvió la vista a los ciegos, sanó a los leprosos, y según los relatos, incluso resucitó a los muertos, como a su amigo Lázaro. ¿Eran estos actos divinos una demostración de su poder sobre la naturaleza y la muerte misma? ¿O eran historias exageradas? ¿Parábolas contadas para ilustrar la magnitud de su impacto en quienes lo rodeaban? Los textos bíblicos no dejan lugar a dudas, los presentan como hechos literales, testimonios del poder de Dios obrando a través de él. El núcleo de su enseñanza se encuentra en el Sermón del Monte, un discurso que resume la ética del reino de Dios. Habló de las bienaventuranzas, bendiciendo a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, y a los que tienen hambre y sed de justicia. Enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar por quienes los persiguen. Introdujo un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Sus parábolas, historias sencillas con profundos significados espirituales, como la del buen samaritano o la del hijo pródigo, siguen siendo estudiadas y admiradas por su sabiduría atemporal. ¿Eran estas las palabras de un simple filósofo o la revelación de una verdad divina? Los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, veían sus enseñanzas y sus afirmaciones como una amenaza a su autoridad y a la tradición. Lo acusaron de blasfemia por perdonar pecados y por llamarse a sí mismo el Hijo de Dios. La tensión alcanzó su punto álgido durante la celebración de la Pascua en Jerusalén. Jesús entró en la ciudad montado en un asno, cumpliendo, según sus seguidores, una antigua profecía. Fue aclamado por la multitud como un rey, pero él sabía que su destino era otro. En una última cena con sus 12 discípulos más cercanos, instituyó un nuevo pacto. Tomó pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Predijo que uno de ellos lo traicionaría. Esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, mientras oraba, fue arrestado. Judas Iscariot, uno de los 12,
lo había entregado a las autoridades por 30 piezas de plata. Lo que siguió fue una serie de juicios apresurados y llenos de falsas acusaciones. Fue llevado ante el Sanedrín, el sumo sacerdote, y finalmente ante el gobernador romano Poncio Pilato. A pesar de que Pilato declaró no encontrar culpa en él, cedió a la presión de la multitud, que gritaba: ¡Crucifícalo! Jesús fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su propia cruz hasta un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, fue crucificado entre dos ladrones, según el Evangelio de Lucas. Incluso, en su agonía, sus palabras fueron de «Perdonan, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Tras horas de sufrimiento, con un último clamor, entregó su espíritu. En ese momento, los evangelios describen eventos sobrenaturales, a un terremoto, la oscuridad cubriendo la tierra y el velo del templo rasgándose en dos. Para sus enemigos, era el fin de un problemático predicador. Para sus seguidores, era el cumplimiento de la profecía, el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba sellada con una gran piedra. Parecía el final definitivo. Un hombre, por extraordinario que fuera, había muerto. Su movimiento parecía destinado a desvanecerse. Pero la historia, según los textos bíblicos, no termina aquí. Al tercer día, varias mujeres, seguidoras de Jesús, fueron a la tumba para ungir su cuerpo. La encontraron vacía. La piedra había sido removida. Un ángel les anunció la noticia que desafiaría toda lógica humana: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Durante los siguientes 40 días, los evangelios relatan que Jesús se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones, comiendo con ellos, enseñándoles y comisionándolos para llevar su mensaje a todas las naciones. Finalmente, los llevó a un monte cerca de Betania, y mientras los bendecía, fue elevado al cielo hasta que una nube lo ocultó de su vista. Este evento, la resurrección, es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella, sus enseñanzas serían las de un sabio mártir. Con ella, se convierten en la palabra de una deidad viviente. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Era Jesús el elegido, o solo un hombre común? Los relatos bíblicos lo presentan inequívocamente como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, cuyo nacimiento, vida, muerte y resurrección fueron el plan divino para la salvación de la humanidad. Cada milagro, cada enseñanza, cada profecía cumplida, es presentado como una evidencia de su divinidad. Para millones de personas a lo largo de la historia, la respuesta no es una cuestión de debate, sino de fe. La evidencia no se encuentra solo en los textos antiguos, sino en la transformación personal que su mensaje sigue inspirando. La decisión final, sin embargo, reside en cada uno de nosotros al examinar los relatos y confrontar la pregunta que define su legado: ¿quién dices tú que soy yo?